Buenas, mi nombre es José Daniel Casallas Morales, soy aprendiz del SENA, hago parte de la ficha 1360-240. El día de hoy venimos a presentarle cómo ensamblar y desensamblar una CPU. 3. Primero, procedo a verificar si la CPU enciende. Para ello tengo que conectarla a la toma corriente y darle encendido al botón. Como vemos, la CPU prende normalmente y está funcionando. Seguido a esto, entonces, ya como verificamos que encendía la CPU, procedemos a desconectarla de la toma corriente y que nosotros podamos verificar que no esté conectada a ninguna parte eléctrica que nos pueda cometer una equivocación. Ya verificando de que la CPU no esté conectada a ninguna toma corriente, procedemos a ubicar los laterales de esta y a sacar la tapa, la cual cubre todo lo que está por dentro de ella. En esta ya le había quitado los tornillos y paso a desgafar la tapa. La CPU podemos evidenciar cómo está llena de polvo y cómo está pues no en sus óptimas condiciones. 3. Después de ubicar la tapa lateral de la CPU, procedemos a quitarla. Y para el proceso de desensamblar la CPU, tenemos que ubicar primero los tornillos de la fuente de poder. Pero para esto, primero tenemos que atar la manilla antiestática a nuestra mano y el otro lado tiene que ir adherida a una parte metálica para que haga el pelo a tierra. Esto con el fin de que no sufran daños algunas partes que son muy delicadas. Procedemos a hacerlo. Seguido a esto, ubicamos los tornillos de la fuente de poder y procedemos a quitarlos. Ya después de retirar los tornillos, procedemos a sacar la fuente de poder. Esto es un proceso que es de mucho cuidado, pero además de esto también tenemos que memorizar o tenemos que señalar los cables en donde van conectados, ya sea el disco duro, a las unidades de CD y a la tarjeta madre. Para esto traje cinta y también con esfero voy marcando cada parte con la cual se va a conectar. Bueno, entonces el primer cable que quité fue el que está ubicado con la unidad de CD y para no confundirme después a la hora de armarlo, lo marqué, lo enumero, ya que es el primer cable que saco. Ya desconectamos todos los cables de la fuente de poder, los cuales van también conectados con la unidad de CD, con la tarjeta madre y también con el disco duro. Entonces procedemos a retirar. Vemos cómo sale un poco con polvo. Eso es debido a que no se le hacía hace mucho tiempo mantenimiento. Este es el bus de datos, que también ya desconectamos. Ya. Después de retirar la fuente de poder, procedemos a retirar el cooler y procedo a retirar los tornillos. Después de zafar todos los tornillos que agarran el cooler por la parte externa,
Entonces procedemos a retirarlo, pero además de esto tenemos que desconectarlo de la tarjeta madre. A medida que vamos retirando partes de nuestra CPU, se puede evidenciar cómo el polvo tiene muchos efectos sobre estas partes y cómo con el tiempo puede dañarlas. Por eso es tan necesario constantemente hacerle este mantenimiento a la CPU. También evidenciamos cómo se va liberando espacio acá dentro de la CPU y es más fácil retirar las unidades de sí, que es lo que vamos ahora a proceder a quitar. Entonces quitamos los tornillos. Luego de retirar ya los tornillos, está ya libre nuestra unidad de sí, pero falta retirar los cables, estos rojos son SATA. Se retira de la unidad de sí y de la tarjeta madre. Ya he retirado este cable, procedemos ya a sacar del armazón nuestra unidad de sí. Asimismo procedemos a sacar la otra unidad de sí que estaba más arriba de la otra. Esta tiene un seguro, hay que subirlo. Se desgrafa, se saca. Ahí salió. La cantidad de polvo, no está de sucio. Para el disco duro también ubicamos los tornillos, están acá, pero antes de zafarlos también tenemos que quitar el otro conector SATA, el otro cable SATA, lo tenemos que sacar del disco duro y de la tarjeta madre. Lo sacamos y también procedemos a sacar los tornillos. Puedes sacar los tornillos, pues quitamos el disco duro. Esta es una parte muy delicada y hay que tener cuidado a la hora de sacarlo. Como último, y la tarjeta madre. Entonces acá también hay unos conectores, hay que ser ordenados a la hora de sacarlo. También los voy a enumerar al ras de que los voy sacando. ¿Listo? Ya retiramos los cables del panel frontal de la tarjeta madre. Después entonces vamos a zafar los tornillos, los cuales hacen que se una con el armazón de la CPU, mejor dicho. Procedemos a retirarlos, los ubicamos acá. Ya después de retirar los tornillos de la tarjeta madre y de esta tarjeta de red y de video, procedemos a retirarla. Sacamos esta tarjeta de video. Bueno, y ya teniendo todas las partes afuera, procedemos a soplarlas para que no quede ningún residuo de polvo o suciedad.
Ya después de limpiar la tarjeta madre y una tarjeta de video, entonces vamos a proceder a limpiar las unidades de CD, el disco duro y la fuente de poder. Con un trapo un poco húmedo y también con ayuda de la sopladora vamos a retirarle esta suciedad. Este es el disco duro. Ahora limpiamos la fuente de poder, le retiramos esa suciedad también con el trapo y también lo vamos a soplar. Ahora le saco todo el polvo para que me quede eso. El cooler lo vamos también a limpiar, pero creería que es mejor soplarlo primero para retirarle esa suciedad. El bus de datos también vemos cómo está de sucio y vamos a pasar el trapo para limpiarlo. Después de soplar todos estos elementos, proseguimos para limpiar este tipo de memorias. Se utiliza líquido para contactos o alcohol antipropílico y una brocha antiestática. Y ya se le hizo este proceso. 3. Después de hacerle la limpieza a todas estas tarjetas, procedemos a hacerle la limpieza al armazón. Lo vamos a soplar y también vamos a limpiarlo con el trapo. Ya como terminamos de limpiar estas tarjetas, entonces procedemos a insertarlas de nuevo al armazón. Lo primero voy a insertar la tarjeta de video. Ya insertamos la tarjeta de video entonces la azul, en la PSI, procedemos a insertarla ahí y seguido a esto vamos a colocarla al armazón, a su base. ¿Listo? Ya entonces los encajamos bien, procedemos a atornillar y ahora acá a la base de la tarjeta madre también. Ya vemos cómo quedó fija la tarjeta madre. Ahora voy a colocar el de la ¿Ya se acordó? del chipset. Este es el chipset. Del chipset, el disipador del calor del procesador. Disipador de calor del procesador. ¿Vuelvo? Sí. 1. Disipador de calor del procesador. Este es el disipador de calor del chipset. Entonces procedo a conectarlo. Y también instalamos los cables del panel frontal. Este tenía el número 10, vea acá en el número 10. Ya conectados los cables del panel frontal, procedemos a insertar el disco duro.
Ya introducido el disco duro, procedemos a apretarlo con los tornillos. Y después de esto vamos a conectarle el cable, el conector SATA, disco duro y tarjeta. Correcto. Conectamos el bus de datos. Ahora vamos a insertar las unidades de CD y DVD. Ahora las atornillamos. Ahora va la segunda unidad de CD. Hay que encajar bien y con el destornillador atornillarlas. Ya insertamos la tarjeta madre, el disco duro, las unidades de CD, ahora el cooler. Vamos a insertar. Tiene que encajar bien a los tornillos. Ahora procedemos a colocar los tornillos. Ya después de colocar los tornillos que ajustan el cooler, procedemos a insertar el cable a la tarjeta madre con el número 7. Y voy a colocarle en el mismo número 7. Ahora colocamos la fuente de poder. Y procedemos acá a atornillar. Ahora empezamos a conectar los cables de la fuente de poder con los diferentes dispositivos. Tenía el número 6, va con el disco duro. Perfecto. Bus de datos, va con este. Unidad de CD. Ya conectamos todos los cables. Nos cercioramos de que estén bien conectados todos. Y como último paso, procedemos a
sellarlo, o sea, a colocar la tapa. Colocamos ya la primera tapa. Ahora falta la última. Y la última tapa. Hay que encajarla bien. Y colocamos el tornillo. Ya como último paso, conectamos el cable a la fuente de poder que ya está conectado a la toma corriente y verificamos de que nos prenda y encienda. Como podemos ver, prende la unidad de CD, el botón de encendido, se escucha como la fuente de poder y el cooler funcionan a la perfección, entonces nos quedó bien armado. Muchas gracias.